Buenos días, amados hermanos. Nuevamente aquí con Débora, ¿sí? Para llevar este programa Jesús prepara mi vida, ¿sí? De la radio Benecer, Las Piedras, Canelones, Uruguay, para los 5 continentes, amados hermanos, ¿sí? Traer palabra fresca, palabra de exhortación, ¿sí? Que es lo que me toca siempre, amados hermanos. Dios habla conmigo y siempre es exhortar. Y una vez se dice: Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor no me dice nada, solamente me da los mensajes, ¿verdad? Porque qué lindo sería siempre estar trayendo palabras que sean dulces, palabras que sean, ¿verdad? Para animarnos, para fortalecernos. Pero Dios siempre está hablando porque el interés de Dios, el interés de nuestro Señor Jesús, que es nuestro sumo sacerdote y está intercediendo, ¿sí? Es por la perdida, es por aquella que viene aflojando en el camino de Dios. Hermanos, están en un valle de decisión, ¿verdad? Entonces Jesús dijo: dejad las 99 adentro y anda a salir a buscar la perdida, hablarle a la perdida, ¿verdad? Porque las que están adentro ya están adentro. Los que están adentro y están viviendo en santidad, están viviendo conforme a la voluntad de Dios, amados hermanos, ellos ya tienen el pasaporte para irse con el Señor. Están cuidando la salvación con temblor. Pero aquellos que están a media, aquellos que no saben decidirse, ¿sí? Que no quieren compromiso con Dios, Cristo los ama y está rogándole al Padre, está intercediendo por ellos. Entonces, son distintos ministerios. El ministerio nuestro es de exhortación, el ministerio nuestro arregla tu vida con Dios, Jesús prepara mi vida. Una voz en el desierto, como el programa que comenzamos ayer, ¿verdad? Amados hermanos, es un ministerio para exhortar, es un ministerio para hablar, es un ministerio para que las almas se vuelvan a Dios. Y aquellos que están allí con un paso casi afuera del camino de Dios, se vuelvan a Dios. Son distintos ministerios de cada uno, amados hermanos, y uno tiene que respetar los ministerios de cada uno, ¿verdad? Si nosotros veíamos a David Wilkerson, su ministerio, un ministerio de profecía, un ministerio evangelístico al mismo tiempo de profecía y al mismo tiempo también como de pastor. Y David Wilkerson era odiado por muchas personas, pero amado por aquellos que querían hacer la voluntad de Dios. Amados hermanos, amados por ellos. Entonces, el estar hablándole al pueblo, los que quieran consagrarse, los que quieran buscar de Dios, te van a amar. Pero aquellos que están viviendo a media, muchas veces te van a despreciar, van a hablar mal de ti, no les va a gustar los mensajes, amados hermanos. Pero lamentablemente los mensajes vienen de parte del Espíritu Santo. Y digo lamentablemente para aquellos que critican, ¿verdad? Porque están peleando contra el mismo Espíritu de Dios. Están contristando al mismo Espíritu de Dios. Y cada uno tiene lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Y eso es lo más importante, respetar, amados hermanos, el ministerio de cada uno. Pero Dios nos está llamando a exhortar de hace años, amados hermanos, porque Cristo viene. Y uno predica para la salvación, uno predica para la vida eterna. Cuando mi hermano Marcos Pereira, pastor amado, fue a España, allí le prohibieron hablar de la sangre de Cristo. Mire, pastor, que acá no se puede hablar de la sangre de Cristo. Mire, pastor, que acá no se puede hablar del infierno. Acá no se puede hablar de pecado. ¿Y entonces para qué me trajeron? Dijo Marcos Pereira, el pastor Marcos Pereira, ¿para qué me trajeron acá? Si lo que tenemos que hablar es lo que ustedes no quieren que nosotros hablemos. Entonces, hermano, uno sabe que en distintos países, ¿verdad? Los mismos cabecillas, ¿sí?, de las iglesias no permiten que hablen del pecado. No permiten que hablen de la sangre de Cristo, que hablen del infierno, ¿verdad? Y hay mucha población en el mundo entero que cuando le habla del infierno como que le da miedo.
Pero cuando te encuentres dentro del infierno, ahí sí que te van a temblar las piernas. Ahí va a temblar toda tu alma. Por eso hoy estás a tiempo de renunciar a esa vida mediocre, a esa vida que estás llevando un pie en el camino de Dios y un pie dentro del mundo, creyéndole más al faraón, poniéndole más fe al faraón que a nuestro propio Señor Jesucristo. Entonces, hermano, hoy Dios viene levantando siervos, siervas por todas las partes del mundo, exhortándole al pueblo a que se vuelva a Dios. Y siempre nosotros, hermanos, en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos que escudriñarlo, tenemos que leerlo, porque allí es donde Dios nos enseña el temor a Dios. Estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo de un don no merecido. Pero Jesús dijo que no pasaría ni una tilde ni una jota, nada de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, sino que Él vino a hacerla cumplir. Y a veces nosotros no entendemos, no comprendemos, ¿verdad?, que la obra del Espíritu es convencernos de pecado, es llevarnos a los pies de Cristo arrepentidos, ¿verdad?, que es nuestro consolador, que es el que viene y nos habla, nos revela la palabra. Pero el Espíritu Santo quiere que tú tengas temor de Dios. Y hoy, porque estamos bajo la gracia, te pensás que no tenemos que tener temor de Dios. Estás equivocado. Estás equivocada y estás equivocado. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora, ¿cómo conozco yo a Dios? Yo tengo que arrancar desde el Antiguo Testamento para conocer a Dios. Allí yo conozco a Dios. En el Nuevo Testamento conozco a Jesús y al Espíritu Santo. Pero yo tengo que tener reverencia a nuestro Padre Celestial. Yo tengo que tener reverencia, amados hermanos. Y esa reverencia es con temor. Si los serafines, los arcángeles, los ángeles, los querubines hacen reverencia a Dios, y aún los 24 ancianos que ya tenían las coronas puestas, se sacaban las coronas y se postraban, como dice en Apocalipsis, cuanto y más nosotros, hermano, cuanto y más nosotros. Pero Dios está gimiendo, Jesucristo está gimiendo por ti y por mí. Por eso tenemos que ir al Antiguo Testamento y ver qué es lo que dice Dios, qué es lo que Él piensa, cómo actúa, con cuánta severidad actúa con el pecador, pero con cuánta bondad con aquel que se arrepiente. Todo eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Vemos la misericordia tan grande de Dios sobre Israel, que Israel estaba siempre alejado de Dios, se acercaba por conveniencia, porque los pueblos alrededor venían y los masacraban. Ellos clamaban y Dios les levantaba un juez, pero al poco tiempo volvían a la misma andanza. Y Dios, por su misericordia, clamaban y Dios nuevamente los perdonaba y le levantaba otro juez. Pero a los pasados los años volvían a lo mismo. Y así es el hombre, olvidándose de las cosas buenas, olvidándose lo que es la luz, para volverse a las tinieblas. Aquí en Isaías 29:13, ¿verdad? En el título, en el 9, dice, ceguera e hipocresía de Israel. Ceguera y hipocresía de Israel. Y miren en el 13 lo que dice. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo cuando los hombres ponen temor, y no el temor de Dios, sino que pone ese temor agresivo, ese temor que a Dios no le agrada. Dios quiere que todos nosotros tengamos el temor reverente como Padre Celestial. Cuando cualquiera de nosotros
ponemos temor en las almas, amados hermanos. Como que Dios es un castigador, como que Dios no tiene misericordia, como que Dios se olvida de nosotros. Estamos cerrando. El temor hay que tener un temor reverente como a nuestro Padre terrenal, mucho más al Padre celestial. Israel, hermanos, como dice acá, vuelvo a repetir, Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, como que el pueblo de Israel podía engañar a Dios, pero su corazón, dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero el corazón no. Y Dios quiere un pueblo que lo honre de corazón. Por eso Dios dice, hijo mío, dame tu corazón porque Él emana la vida. Hoy pasa lo mismo. ¿Cuántos hermanos honran a Dios de boca, de lengua? Pero su corazón sigue haciendo la misma andanza que cuando no tenían a Dios. Hablando de la misma manera, amados hermanos, sin temor a Dios, que tenemos un Dios santo, santo, santo. Con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Es tremendo que Dios nos mire a nosotros, ¿verdad? Y que vea eso en nosotros, hermano. Que vea eso, que en nuestro corazón primero están las cosas de este mundo, primero están los quehaceres de la casa, primero está la familia, primero está el dinero, y después, como último, como sobra, las cosas de Dios. Pasaba eso en Israel. Pasa hoy lo mismo, con muchos de nosotros. Pero Dios te está llamando. Dios tiene misericordia de ti. Quiere que tú lo ames de corazón. Dios quiere que tú lo pongas en el primer lugar del corazón. Y no en el segundo, ni en el tercero, ni en el último lugar. Israel se olvidaba de este Dios tan maravilloso y volvía a sus andanzas. Y Dios siempre clamando y levantándole profetas para que le hablaran, pero ellos preferían aquellos profetas, ¿verdad?, que le hablaban suavecito. Y no querían aquellos profetas que le hablaban la verdad de Dios. Ellos amaban más la mentira y querían profetas mentirosos que aquellos que le hablaban la verdad de Dios. Hoy pasa exactamente lo mismo. Las personas, los hermanos, quieren más aquellos que traen una palabra lisonjera, una palabra que lo adornan la palabra, amados hermanos, que hablan 25.000 palabras, pero en un versículo bíblico. Quieren más esa clase de mentira que aquella palabra que te confronta con tu vida y te hace ver el pecado, te hace ver que estás mal delante de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento nosotros aprendemos, ¿sí?, cuánta bondad de Dios, cuánta misericordia de Dios, pero también cuánta severidad de Dios. Cuando Dios dice, es hasta acá, amados hermanos. Y lo vemos con todos los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Aún, hermano, Jesús vino a salvar a los suyos y los suyos no lo recibieron. Se entiende que no fueron todos, pero fue la gran mayoría, ¿verdad? Y aún cuando Cristo, hermano, había muerto, ¿verdad?, para luego después resucitar, los mismos judíos dijeron que la sangre de Jesús viniera sobre ellos. ¿Cómo no tenían temor de Dios? Lo que dijeron ahí en Mateo. El único lugar que está es en Mateo. Que la sangre del justo, que la sangre de Jesús viniera sobre ellos. Hermano, es tremendo cómo trajeron maldición para toda su familia por décadas, por años, amados hermanos, por años. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poder entender cada cosa que Dios ha hablado con nosotros.
Miren lo que dice en Mateo 27, 25. Y respondió todo el pueblo diciendo, todos los judíos, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estaban velados, estaban ciegos, viendo toda la bondad y la misericordia de Dios, de sus padres, cómo Dios los perdonó, cómo Dios siempre levantaba jueces, cómo Dios los sacaba de la esclavitud, porque ellos mismos se metían en la esclavitud. Hermano, cuando Dios le manda el Mesías, que está desde Génesis, ¿verdad?, hasta Malaquías, que Dios le iba a mandar el Mesías para que lo salvara, lo despreciaron. Porque de boca, ¿verdad?, y de labios honraban a Dios, pero no con su corazón. Su corazón estaba velado. Y miren lo que dice, hermano. Vuelvo a repetir, Mateo 27, 25. Y respondió todo el pueblo y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Amados hermanos, estando allí Jesús para ir a la muerte y luego resucitar, ellos mismos claman con el Creador de los cielos y de la tierra, que la sangre de Él, que era una sangre sin mancha y sin arruga, una sangre sin mancha, una sangre de un santo, como Jesús, que viniera sobre ellos, adelante de Jesús, adelante de todo el pueblo. Hermano, y la sangre de Jesús es la vida del cuerpo. Es la vida del cuerpo. Porque la sangre tuya, la sangre mía, es la vida del cuerpo. La vida de tu alma es Jesús. Si lo aceptas como tu Salvador. Y el Espíritu tiene vida en sí mismo. No estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando que estamos formados alma, cuerpo y espíritu. Tu sangre, ¿sí? Tu sangre, aunque tú te mueras, está viva. Como dice la palabra, clama la sangre de Abel y mayor la sangre de nuestro Señor Jesucristo que la sangre de Abel que clama desde la tierra. Entonces ellos estaban velados, estaban ciegos y claman que la vida de Jesús venga sobre ellos. Al clamar por la sangre que vino a clamar que la vida de Jesús viniera sobre ellos. Hermanos, ¿y qué fue lo que pasó? En el año 70, amados hermanos, el general Tito arrasó con miles y millones de cristianos. Gente, soldados sin piedad, sin misericordia. No querían la plata ni el dinero de ellos. Lo que querían era matanza. A las mujeres embarazadas le quitaban el feto y le ponían un gato durmiendo, anestesiado, y le cerraban la barriga, el vientre. Cuando ese gato se despertaba dentro de ella, las destrozaba vivas por dentro. Pero la maldición, Satanás la escuchó y le abrieron una puerta a Satanás para que Satanás hiciera lo que quisiera. Amados hermanos, entonces tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón y honrarlo. ¿Cuántas veces nosotros decimos cosas que no debemos decir y después tenemos las consecuencias? Y después lloramos delante de Dios. Pastor, ore por mí. Pastor, pastora, ore por mí. Pero ¿qué es lo que hemos hablado? ¿Qué es lo que hemos dicho, amados hermanos? Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
general Tito arrasó. Ahí dejó de existir, hermanos queridos, el pueblo de Israel y la nación de Israel. Ahí se terminó la nación de Israel. Ahora, ¿quién tuvo la culpa? ¿Dios? ¿O ellos mismos se acarrearon la maldición para que Satanás los ejecutara? Y dijo sobre los hijos, todos aquellos que escaparon del general Tito, amados hermanos, luego lo agarra Hitler y mata 6 millones de judíos. 6 millones de judíos. Y todo el mundo hablando mal de Hitler, ¿verdad? Claro, mató 6 millones de judíos. Pero ellos pidieron que la sangre del justo, la sangre del Mesías, la sangre de Jesús, estuviera sobre ellos y sobre vuestros hijos. Fueron castigados duramente. Dios dejó un remanente escapado por varias partes del mundo, hermanos queridos, para luego en un día formar de vuelta a la misma nación, sí, que por 1800 y pico de años perdieron la nación. Pero como le dijo el profeta Isaías, en un día él volvería a formar la nación. Y ellos vendrían de todas partes del mundo, el remanente. Y sin embargo, con todo lo que pasaron, la mayoría de los judíos no creen en Dios, no creen en Jesucristo. Solamente creen en Jehová. Y no ven, hermano, tan ciegos, son guía de ciegos, y decir nosotros nos condenamos con lo que dijeron nuestros antepasados. Jesús era el Mesías. No, ellos siguen todavía esperando el Mesías. Y Dios le va a permitir al anticristo, ¿sí?, dentro, en el centro mismo de Jerusalén, hermanos. Y la que esté en las casas huya a los montes, y hay de la que está, todo eso es para el pueblo de Israel, amados hermanos. Por eso hay que saber leer Mateo 24. Hay parte que es para nosotros y parte que es para el pueblo de Israel. Amados hermanos, que Dios nos recapacite a nosotros, nos haga entender, nos haga comprender que en nuestro corazón tiene que haber temor, que en nuestro corazón el primer lugar es Dios, hermano. Ahora yo te pregunto a ti, que hablas siempre de amor y de amor y de amor, y sabemos que Dios es amor. El general Tito, Hitler, con la Segunda Guerra Mundial, ¿estaba en el tiempo la gracia del mundo o no? El mundo estaba bajo la gracia de Dios. El don no merecido. Sin embargo, porque ellos hablaron y maldijeron a Jesús, la maldición vino sobre ellos y permitió que el diablo arrasara con 6 millones de judíos, más todo lo que mataron, ¿sí?, en la Primera Guerra Mundial, y también el general Tito. Y fue en el tiempo la gracia. Fue en el tiempo la gracia. Por eso, hermanos, tenemos que entender la piedad, la misericordia de Dios, pero que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces no solamente hablemos de amor con palabras cariñosas, palabras dulces. Vamos a hablar la verdad. Vamos a decir que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Ay del que se aleja del Señor. Dice que no le agrada a mi alma aquel que se aleja de Dios, pero su infinita misericordia vuelve a tratar con él para que se vuelva.
Pero no le agrada a Dios que tú te vuelvas para atrás. No le agrada. Vamos a ir, hermanos, a leer allí en Isaías 30, la multitud, la futilidad de confiar en Egipto. Mira qué tremendo, qué tremendo. Y el pueblo de Israel confiaba más en Egipto que en Jehová, Dios de los ejércitos. Esto es tremendo, hermano. Cuando nosotros como hijos de Dios confiamos más en Egipto, confiamos más en el faraón, símbolo de Satanás que gobierna la tierra y ha cegado el entendimiento de todos los hombres. Amados hermanos, a Dios le agrada que la iglesia retroceda, que los hermanos retrocedan y se vuelvan a Israel, se vuelvan a Egipto, al faraón. Mira lo que dice Isaías 30. ¡Ay de los hijos que se apartan! ¡Ay! ¡Ay! Sufrimiento, dolor, peste, hambre, tempestades. ¡Ay! Un grito de sufrimiento. ¡Ay! ¡Ay de los hijos que se apartan! Dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Para tomar consejo y no de mí. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? ¡Ay! Que no quisieron tomar consejo. No quisieron tomar al Mesías como su Salvador. ¡Ay! ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, añadiendo pecado sobre pecado, que se apartan para descender a Egipto, a confiar en las cosas de este mundo, más que en Dios, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con las fuerzas del faraón. Y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con las fuerzas del faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Estamos viendo un pueblo de Dios, igual que el pueblo de Israel. Ponen más confianza en el faraón, en la sombra de Egipto, que en las promesas divinas de Dios. ¿Cómo estará Dios con nosotros? ¿Estará contento con nosotros? ¿No tendrá que el pueblo de Dios humillarse y pedirle perdón a Dios? Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza. Ay del que se aparta de mis leyes. Ay del que se aparta de mis promesas. Ay del que se aparta de la fe. Ay, vendrá dolor, destrucción, vendrá lamento. Ay del que se aparta de Dios. Así que si tú estás apartado de Dios, amada hermana, amado hermano, vuélvete corriendo a Dios. Porque pronto, cuando tú no esperes, vendrá el lazo del cazador sobre tu vida. Te tenderá trampa. El lazo significa tenderte trampas. Pero Dios te dice, como dice en Proverbio, escápate. Escápate como a gacela del lazo del cazador. Escápate. Estás durmiendo, levántate. Levántate y resplandece, todavía estás a tiempo. La misericordia de Dios, la bondad de Dios. Pero si tú no le obedeces, también es fuego consumidor, como dice en Hebreo. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Pero la fuerza del faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Qué tremendo, hermano.
Y hoy hay una gran confusión, pero una gran confusión en el mundo y en los evangélicos. Pero la fuerza del faraón se cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Dios amaba a Israel. Dios amaba a Israel. Era su pueblo preferido dentro de todas las naciones. Y no honraban a Dios. Y tú, amada hermana, y tú, amado hermano, tienes un llamamiento desde antes de la fundación del mundo para ser hecha hija e hijo de Dios. ¿Dónde tenés puesto tu corazón? ¿Dónde tenés puesto tu corazón? ¿En Dios? ¿Dónde está tu amor? ¿En las cosas de este mundo? ¿Dónde está tu amor? ¿En tu familia? ¿O en Dios? Hermanos, nosotros debemos amar a nuestra esposa, amar a nuestro esposo, amar a nuestros hijos, amar a nuestra familia. Pero el amor, primero, es el amor a Dios. El primer lugar de tu vida es Dios. ¿Cuántas veces cambiamos el primer lugar de nuestras vidas por la familia, por el trabajo, por tantas cosas que nos sacan el primer lugar de Dios? Eso es retroceder. Y el que retrocede no le agrada a mi alma, dice la palabra. Por eso debemos entender que hoy más que nunca nuestro corazón tiene que ser, como dice la palabra, me amarás con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Amarás a tu Dios. Esto no es un juego, hermano. Ninguno entrará en el reino de los cielos con un corazón que ame más su familia, que ame más al mundo, que ame más al dinero. Porque donde está tu corazón, ahí está el tesoro. Pero si tu corazón está en Dios, ese es el tesoro para vida eterna. Por eso, hermanos, tenemos que leer el Antiguo Testamento para aprender, ¿verdad?, lo que Dios habla sobre aquello que retrocedemos. Y todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Neguey. Por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente, que vuela y llevan sobre los lomos de asno sus riquezas y sus tesoros, sobre joroba de camellos a un pueblo que no le será provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Que su fortaleza era estarse quietos. Confiar en Jehová. No correr para ningún lado. Estarse quieto. Eso no quiere decir que no trabajes para Dios. Eso no quiere decir que no prediques. No. Estate quieto. Espera la gloria de Dios. Poné la fe en Dios. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Mira lo que dice Dios acá. Hay otro libro, no solamente el de memoria, otro libro que hay, que es el de temor, como habla en Malaquía, pero acá hay otro libro. Dios tiene todo apuntado. Dios tiene todo registrado. Es tremendo, hermano. ¿Y cuántos de nosotros no sabemos que hay libros, varios libros de Dios, para examinar nuestras vidas? Segundo por segundo, aun cuando dormimos.
Y mira lo que dice, para que quede hasta el día postrero. El día postrero es ahora, el tiempo de la venida de Cristo, hasta el tiempo del fin, no que se acaba el mundo. Eternamente y para siempre ese libro. Porque este pueblo es rebelde. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Así que hay un libro, hermano, para aquellos que no quisieron oír la ley de Jehová, aquellos que fueron rebeldes, aquellos que su corazón no estaba en Dios. Hay un libro donde tú hoy puedes salir de ese libro, pidiéndole perdón a Dios, misericordia a Dios, y diciéndole, Señor, te acepto como mi Salvador. He fallado, he pecado contra ti, pero me vuelvo a ti, Señor. Por eso, hermanos queridos, si nosotros nos volvemos a Dios de todo corazón, Dios perdona. Dios tiene misericordia y te va a borrar de ese libro. Y tú tienes que correr a los brazos de Jesús, pidiéndole al Señor, Señor, cúbreme con esa maravillosa sangre, esa sangre del nuevo pacto que está viva y clama desde la tierra por mí. Te pido perdón, te pido misericordia, sálvame, Señor, y apúntame en el libro de la vida. Hoy es tiempo de volvernos a Dios, hermano. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, ¿sí? A los profetas, en aquel tiempo se les decía vidente también, que dicen a los profetas, no veáis a los profetas, no os profetizáis lo recto, decinos cosas halagüeñas, cosas que nos gusten. Mira, la semana que viene el Señor te va a prosperar. Ahora hay cadenas entre los cristianos, que vos no podés cortar la cadena porque esa cadena te va a traer bendición. ¿Bendición de qué, hermano? Te volviste a Egipto con las cadenas de Satanás. ¿Cuántos cristianos viven de cadenas en cadenas? Y todavía hacen caer a aquellos que recién comienzan. No os profetizáis lo recto, decinos cosas halagüeñas, profetizá mentira. Y eso es lo que quiere el pueblo de Dios hoy. No el verdadero, no el remanente, pero la mayoría. La mayoría. Amados hermanos, dejá el camino apartado de la senda y quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Es tremendo. Quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Profeticen prosperidad, profeticen cosas lindas, pero no lo que viene del Espíritu, no lo que viene del Santo de Israel, porque lo que viene del Santo Israel es para redarguirnos del pecado, es para que nos vuelvamos a Dios, y nosotros no podemos estar sujetos a la ley de Dios. Nosotros tenemos nuestra propia ley, la ley de nuestro corazón. Así pensaba el pueblo de Israel, y hoy hay muchos que piensan igual, amados hermanos. Por tanto, el Santo de Israel dice así, mira. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia, en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta. Escucha. Como grieta que amenaza ruina, como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, y cuya caída viene súbita y repentinamente. Así, hermano, sí, vendrá tu caída si no te arrepentís. Porque la Biblia no está escrita para el mundo. La Biblia está escrita para el Hijo de Dios. Por eso hay que arrepentirse. Y le estoy hablando a aquellos que un día aceptaron a Jesús y se desviaron. Tu destrucción vendrá repentinamente, hermano y hermana querida. Por eso hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día que le pidas perdón a Dios.
Señor, me alejé. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, me vuelvo a tus brazos. Hoy es el día, hermano. Hoy es el día. Con Dios no se juega. Por eso Dios le está hablando al pueblo. Está más interesado, hermanos queridos, a que el pueblo se vuelva a Dios, aquellos que lo conocieron, que en las propias personas del mundo. Por eso, hermano, la grieta puede ser sobre tu vida, sobre tu familia, como dice acá. Por tanto, será este pueblo como grieta que amenaza ruina, extendiéndose de una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Así vendrá sobre tu vida repentinamente el fracaso. Si no te vuelves a Dios, después de haber conocido a Dios y dejaste a Dios, vuélvete al Señor porque todavía hay tiempo. Vuélvete al Señor. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos. Sin misericordia lo hacen pedazos. Tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisiste. Y no quisiste. Ojo, hermano. Te lo vuelvo a repetir. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En descanso. Mira lo que Dios le prometía al pueblo de Israel. Lo que hoy Dios nos promete a nosotros. Porque así dice Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza, en fe, será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Y no quisisteis. Corriste a Egipto. Corriste a la sombra de Egipto. Cuánto dolor para el Señor Jesús. Cuánto dolor. ¿Por qué se creen que Jesús llora por su pueblo? La mayoría del pueblo no ha tenido fe. Ha corrido a cosas que a Dios no le ha agradado. Tenemos que volvernos a Dios, hermano, porque Él nos ama. Sino que dijiste: no, antes huiremos en caballos, en las cosas de este mundo. Por tanto, vosotros iréis sobre corceles veloces, cabalgaremos, por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Ojo, ojo, para el que se aparta. Ojo, porque los perseguidores, los angustiadores, vendrán sobre tu vida. 1.000.000 huirá a la amenaza de 1, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta quedéis como mástil en la cumbre de un monte, y como bandera sobre una colina. Volvámonos al Señor. Pidamos al Señor: Señor, hazme conocer tu temor a través de la palabra. Hazme ver todo aquello que no entiendo, que no comprendo. Yo no me quiero apartar más de ti, pero pone en mi corazón ese temor reverente, que es lo que hoy le falta a la mayoría del pueblo de Dios, el temor reverente. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca y nos guíe, hermanos, para volvernos al Señor. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios esté contigo, y si Dios lo permite estaremos mañana jueves con nuestra hermana Débora, 8:15 de la mañana hasta las 9. Que Dios los bendiga y la paz de Dios con ustedes.